Tenemos un Dios que es fuerte, amén. Tenemos un Dios que es bueno, amén. Un Dios que nos quiere bendecir, amén. Puede tomar su asiento. Es de verasmente un placer poder estar con ustedes una vez más. Y antes de entrar al mensaje de esta mañana, me gustaría solo tomar un tiempo para agradecer y reconocer a lo bueno que me han tratado. Son una linda iglesia, ¿sabía eso? ¿Sabía que son una linda iglesia? Usted está en una buena iglesia. Y solo quiero agradecer me he quedado impresionado con toda la gente que sirve, con los sugieres, los maestros, las hermanas que están allá atrás cuidándonos, los hermanos del estacionamiento. Gracias por su trabajo que hacen, gracias por hacer la iglesia en el camino una linda iglesia, gracias. Y el equipo de alabanza, qué bendición, ¿o no? Y la chulada de pastores que tienen, ¿o no? Amén. Es de verasmente un placer y quiero agradecerles por lo bien que me han tratado. Y yo sé que me tratan así porque así son. Gracias por tenerme con ustedes. Es de verasmente un placer. Ahí en tu boletín encontrarás unas notas. Quiero invitarte a que las saques. Me gustaría continuar en esta serie que Pastor Frank comenzó, El Camino de la Bendición. Y la semana pasada, si no estuviste aquí, estuvimos hablando de una familia bendecida que perdura. Y me gustaría continuar hablando de la familia hoy, pero tomar un tema un poquito diferente que yo creo que va a traer instrucción, te va a animar y dirección también para tu familia. La bendición en la Biblia no es una oferta de felicidad de algodón de azúcar. El algodón de azúcar es bastante dulce, pero no dura. Porque en cuanto te lo metes a la boca se derrite. Su longevidad es de corta duración. Y el mundo te ofrece algodón de azúcar que no dura. Pero las bendiciones que Dios desea darte a ti y a tu familia, quiere que duren, que perduren. ¿Entiende esto? Que son de una longevidad tan larga que no solo pueden bendecir toda tu vida, pero la de tus hijos y la de sus hijos. Vamos a orar y luego entramos en la palabra de Dios. Padre Celestial, en esta hermosa mañana te doy gracias. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por nuestra salvación, te damos gracias por nuestra familia. Señor, al entrar en tu palabra queremos que nos hables, que sea claro tu mensaje para nosotros, que pueda causar transformación, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, para que podamos experimentar la bendición que tú deseas darnos, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la mayoría de nuestros hogares existe un objeto que es el punto de enfoque de la familia. Los muebles apuntan a esa dirección. Nuestra atención es constantemente centrada en esa dirección. Invertimos tiempo en ese objeto. Tiene poder para moldear la vida en el hogar. Forma y educa a nuestros hijos. Corrompe nuestros valores. Perturba nuestras relaciones. Y controla nuestro diario vivir. Y al objeto que me refiero es la tele. Ahora, este no es un mensaje contra la tele, porque yo tengo una tele que me encanta en mi casa. Creciendo en la iglesia, yo crecí en la iglesia, los hermanos en aquel entonces le llamaban a la tele el cajón del diablo. Y mi intención no es hablar mal de la tele, pero hablar sobre el poder que tiene ese objeto en nuestra familia. Ahora, para la generación más nueva no es tanto la tele, es el teléfono. Y para muchos, estos objetos no solo nos han robado la bendición que Dios desea darnos, pero en muchas ocasiones ha traído maldición a nuestra familia.
Y la Biblia nos habla, y me gustaría que viéramos la historia de un hombre llamado Obed-Edom, que se atrevió a traer un objeto a su casa que causó, oye esto, que no solo fuera bendecido él, pero su familia y todos los que le pertenecían a él. Un hombre que se atrevió a traer algo a su casa, que fue el punto de enfoque, que fue lo que impactó su manera de vivir, que causó que fuera una bendición. Ahora, Obed-Edom, es interesante que al estudiar a este personaje, no tenemos mucha información de su vida. En sí, lo único que vas a encontrar tú es el significado de su nombre y lo que él hizo. Pero lo que él hizo, yo creo que es una buena manera de definir nuestra vida. Que si nosotros fuéramos definidos, que si nos recordaran de la misma manera que ahora nosotros recordamos a Obed-Edom, fuera una buena cosa. Ahora, me gustaría que leyéramos segunda de Samuel, capítulo 6, pero antes de leerlo, déjame darte un poco del contexto. En el primer libro de Samuel, la Biblia nos dice que el arca del pacto había sido capturada por los filisteos. Que los filisteos fueron a pelear contra los israelitas y los derrotaron en una manera tan fea que también capturaron el arca. El arca del pacto, cuando estuvo en el campamento de los filisteos, les trajo desgracia, muerte y tumores. Estuvieron paseando el arca del pacto en diferentes ciudades filisteas, y en cada ciudad que la llevaban les causaba desgracia, muerte y tumores. Ellos mismos decidieron y dijeron, este objeto ha traído maldición a nuestra vida, hay que regresárselo a los israelitas. Historia larga, para hacerla corta, la mandaron y el arca del pacto terminó en la casa de Abinadab. Y por 20 años estuvo ahí. Y en segunda de Samuel, capítulo 6, en el versículo 1, nos dice que David tomó 30 batallones de soldados y sus ejércitos y fue a traer el arca del pacto para colocarla en Jerusalén. Ahora, nos dice que cuando ellos la estaban trasladando, que la pusieron en un carro y iban dos levitas, uno de ellos era Usa, y uno de los animales trompezó, y cuando el animal trompezó, Usa extendió su mano para proteger el arca, y en ese momento cayó muerto. Y ese es en el contexto en el que vamos a leer los versículos 9, 10, 11 y 12. Y mira lo que dice ahí, la palabra de Dios está en tus notas. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom el Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom el Geteo 3 meses. Oye esto. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su... Mira de qué manera lo bendijo. Cuando se le avisó al rey David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. En nuestros días, la mayoría de las veces que nos atrevemos a hacer cosas es para hacer cosas negativas. Nos atrevemos a ser infieles a pesar de que tenemos un buen matrimonio. Nos atrevemos a gastar más de lo que ganamos. Nos atrevemos a hacer decisiones que van a traer cosas negativas a nuestra familia, a pesar de que Dios nos ha hecho algo nuevo en nuestra familia. Pero muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas que van a traer bendición a nuestra familia. Y yo me gustaría hablarte de que te atrevieras en esta mañana a hacer algo que Obed-Edom hizo, que va a traer bendición a tu familia. ¿Qué fue lo que Obed-Edom hizo que causó que Dios bendijera su hogar? Bueno, se atrevió a hospedar la presencia de Dios en su hogar. Se atrevió a hospedar, a hacer su casa la casa de Dios.
No se sintió incómodo, no se sintió atemorizado por la presencia de Dios. Ahora, entiende esto. Los israelitas creían que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en la tierra. Este objeto era el artículo más sagrado en toda la historia de Israel. Era el objeto más poderoso sobre la faz de la tierra y transportar o hospedar el arca no era una tarea fácil. Pero era una tarea que valía la pena. Era una tarea que tenía muchos requisitos, pero tenía gran recompensa. Y una de las cosas que nos enseñan estos 4 versículos en el libro de Samuel es lo siguiente, que me gustaría que llenaras ahí en tus notas. Y es lo siguiente: si quiero la bendición de Dios en mi hogar, necesito la presencia de Dios en mi hogar. Si tú quieres que Dios bendiga tu hogar, necesitas hacer tu hogar una habitación donde Dios pueda estar. Mira, por 3 meses, y es interesante que el número 3 es el número de la bendición, pero nos dice que por 3 meses el símbolo que representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento estuvo en la casa de Obed-Edom. Y sin duda, este objeto transformó y afectó la manera como Obed-Edom y su familia vivían. Porque tienes que entender algo: hospedar el arca no era cualquier cosa. No era como que Obed-Edom dijo: ¿saben qué? Pónganla ahí al lado de la tele. ¿Saben qué? Pónganla ahí en el closet. Estoy seguro que él tuvo que elegir un cuarto, designar un cuarto, remover todo lo que había en ese cuarto y permitir que el arca del pacto estuviera ahí. Y por 3 meses, diariamente, la familia de Obed-Edom y él se levantaban y estaban 100% conscientes de que la presencia de Dios estaba en ese hogar. Y transformó la manera como vivieron. Una casa que hospeda y da la bienvenida a la presencia de Dios es una casa, es un hogar que será bendecido. Pero la diferencia es hospedar la presencia de Dios. Me recuerda la historia de un hombre pesadito con unas libras extras. ¿Por qué me vieron mi pancita? Nomás dije libras extras y los miré. Es la inversión de mi esposa, es el buen trabajo que ha hecho. Me recuerdo de un hombre de mucho peso, con unas libras extras, que era muy querido por una familia. Y esta familia constantemente lo invitaba a su casa a cenar y disfrutaban tanta su presencia que ellos siempre le decían: ¿por qué no te quedas con nosotros? Quédate a dormir, quédate a pasar la noche, quédate más tiempo con nosotros. Pero este hombre solo llegaba, comía, pasaba un tiempo con ellos y se iba. A pesar de las invitaciones que constantemente le ofrecían, nunca se quedaba. Un día la familia decidió preguntarle cuál era la razón por qué no se quedaba. Le preguntaron y él le dijo: bueno, la razón es de que mi peso requiere que haga ciertas acomodaciones en este hogar que ustedes no han hecho. Mi peso requiere ciertos muebles que no hay en este hogar. Requiere ciertos espacios que no hay en este hogar. Y la razón por la cual yo puedo visitarlos pero nunca quedarme es porque este hogar no ha hecho los cambios para poder yo habitar en este hogar. Y yo quiero decirte que el peso de la presencia, la santidad y gloria de Dios requiere que tú y yo hagamos cambios en nuestro hogar si queremos hospedar la presencia de Dios en nuestro hogar. No podemos esperar que Dios habite donde no se ha hecho acomodaciones para que Él pueda habitar. Y si tú quieres tener una familia bendecida, si tú quieres que Dios bendiga tu hogar, tú necesitas la presencia de Dios en tu hogar. Ahora, este es el segundo punto que nos enseña y me gustaría que lo llenaras ahí en tus notas. Y es lo siguiente: si quiero la presencia de Dios en mi hogar, tengo que tratar con el pecado en mi hogar. Si quiero la presencia de Dios en mi hogar, tengo que tratar con el pecado en mi hogar. Ahora, hay pecado en nuestro hogar. Yo soy pastor, soy cristiano y aún pecamos en mi hogar. ¿O yo soy el único? No, ¿verdad?
Mira, ¿por qué fue que el arca fue una bendición para Obed y su familia, pero fue un problema para David y fue la muerte para Usa? ¿Por qué fue? Bueno, porque David y Usa desobedecieron varios mandamientos que Dios les había dado. Número 1, transportaron el arca en un carro en vez de cargarla. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 13, nos dice que Dios les dio instrucciones que el arca del pacto tenía que ser cargada en los hombros por levitas y no transportada por animales. Y David y estos dos levitas pusieron el arca en un carro porque eso fue lo que hicieron los filisteos. Esa fue la manera en que enviaron el arca a Israel. Y nos enseña que no podemos hacer las cosas a la manera del mundo y esperar complacer a Dios. Eso fue lo primero que hicieron. Segundo, Usa tocó el arca. Los levitas podían transportar el arca, pero no podían tocar el arca. Y la irreverencia que Usa tuvo contra el arca, la presencia de Dios, le causó la muerte. La desobediencia es pecado. Y el pecado en la vida de Usa causó su muerte. Y el pecado en nuestro hogar traerá muerte. Cuando no tratamos, cuando no resolvemos el pecado que existe en nuestros hogares, eventualmente eso va a traer muerte a nuestro hogar. ¿Tú sabías que Dios y el pecado son irreconciliables? ¿Que los dos no se llevan bien? ¿Que Dios no puede estar donde hay pecado? Es algo así como tú y la basura en tu casa. Espero que tú y la basura no se lleven bien. Porque por lo menos una vez a la semana tú sacas tu basura y la colocas en la calle para que un camión venga y se la lleve. Y a pesar de que hacemos eso cada semana tiende a brotar más basura. Y es algo que constantemente tenemos que hacer. Una persona, una familia que se ha reconciliado con la basura es una familia que tiene problemas. Dios y el pecado son irreconciliables por la santidad de Dios. Él no puede estar donde el pecado es permitido a que se exprese libremente. No podemos acometer el pecado en nuestro hogar y esperar que Dios también se sienta en casa. Ahora entiende esto. Dios desea bendecir tu hogar. Yo creo con todo mi corazón que ese es su deseo. La Biblia nos enseña que Él desea bendecirnos. Pero para que Dios bendiga tu hogar, Él tiene que establecer residencia, Él tiene que establecer casa en tu hogar. Y muchas veces Dios no puede traer su bendición porque donde Él quiere colocar su bendición y su presencia está el alcohol, está la desobediencia, está el sexo ilícito, hay pecado. Y no puedes tener en el mismo hogar la presencia de Dios y el pecado. Y tienes que entender algo como padres, porque estamos hablando de la familia. Como padres es nuestra obligación dar el ejemplo a nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñarles lo que es la santidad de Dios. Como cristianos cantamos y nos gusta enfatizar el amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional, es nuevo cada día. Pero tienes que entender que el amor de Dios no es el atributo más grande de Dios, es su santidad. Y la santidad de Dios demanda de que si nosotros queremos que Él hospede en nuestro hogar, para que bendiga nuestro hogar, tenemos que tratar con nuestro hogar. Ahora entiendo que hay algunos de ustedes que tienen hijos que tal vez están practicando el pecado libremente en tu hogar. Y yo quiero decirte que si tú quieres que Dios bendiga tu hogar, tú vas a tener que tratar con ese pecado. Y que como padre y madre no solo tienen la obligación, pero tienen la autoridad de demandar que en este hogar se vive como Dios manda. Que en este hogar hacemos las cosas como Dios nos dice. Porque mira,
yo entiendo, ¿ok? Yo entiendo. Pero tienes que entender tú esto. Cuando se viene al pecado, o estás con Dios o estás contra Dios. Aun cuando involucra a nuestros hijos. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Y tú tienes la obligación, tú tienes la autoridad de dar el ejemplo, pero también de decir: en mi casa no se fuma, en mi casa no se habla así, en mi casa honramos a Dios, en mi casa no oímos eso, porque aquí habita la presencia de Dios. Ahora yo sé que tú amas a tus hijos. Yo sé. Y yo sé que no siempre es fácil. Pero yo sé que Dios te puede dar la sabiduría para traer honra y gloria y prioridad a la presencia de Dios. Ahora quiero decirte algo, esto no es consejería, pero cuando se viene a tratar con nuestros hijos, reglas sin relaciones siempre resultan en rebeldía. Pero el amor a nuestros hijos no debe de ser algo que cause que permitamos que el pecado tenga libre expresión en nuestro hogar. Si tú quieres la bendición de Dios en tu hogar, tienes que traer la presencia de Dios a tu hogar. Y la presencia de Dios requiere que que tratemos con el pecado. La razón que muchos siguen cayendo en pecado es la misma razón que Juanito seguía cayéndose de la cama. ¿Sabe por qué Juanito seguía cayéndose de la cama? Porque nunca se metía lo suficientemente profundo en la cama. Se acostaba a la orilla. Y muchos de ustedes no se han profundizado en Dios y han vivido en la orilla y siguen cayendo y siguen cayendo y siguen cayendo. Dios quiere bendecir tu hogar, pero Él quiere habitar también en tu hogar. Él quiere hacer residencia en tu hogar. Ahora, yo sé que todos queremos la bendición de Dios, pero tratar con el pecado no es cosa fácil, ¿verdad? Especialmente cuando hay seres queridos, cuando hay familiares. Por eso me gustaría hablarte de 3 beneficios que puedes contar, que están activos, que yo creo son los que hacen un hogar bendecido. 3 beneficios de la presencia de Dios, de que cuando Dios habita en nuestro hogar, es la razón por la cual nuestro hogar es un hogar bendecido. Ahora, yo no sé si tú sabes esto, pero en el arca había tres cosas, había 3 artículos, había tres, una de ellas era las tablas de la ley dadas a Moisés, el segundo era un frasco con maná y el tercero era la vara de Aarón. Ahora, ¿qué tienen que ver esas cosas con la bendición de Dios? Bueno, yo creo que ellas representan y simbolizan algo que la presencia de Dios trae a nuestro hogar. Quiero que llenes este espacio ahí en tus notas. Y el primer beneficio de la presencia de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es representada por las tablas de la ley que habían sido dadas a Moisés. Las tablas en el arca del pacto que estaba en la casa de Obed-edom representaban la palabra de Dios en la casa de Obed-edom. Ahora, tú dices, ¿qué tiene que ver la palabra de Dios con ser un beneficio? Bueno, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios da vida, es verdad y trae dirección de Dios. Ahora, yo no sé tú, pero en mi familia yo necesito eso. Yo necesito que Dios traiga vida cuando yo me siento desanimado, cuando me siento cansado, cuando me siento frustrado. Que Él traiga y nos llene de vida, que nos llene de verdad. Vivimos en un mundo donde la verdad está cambiando cada año, pero la Biblia nos enseña que la verdad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es dirección para nuestro hogar. Es difícil ser padre, es difícil ser esposo, es difícil ser esposa, y la palabra de Dios nos trae dirección. Mira, tú sabes cuán bello es, y espero que lo hayas experimentado o que busques experimentarlo. ¿Sabes qué bello es estar en una situación difícil, estar en un momento que tal vez duele mucho, estar en una posición desesperante y poder ir a la palabra de Dios y leer un versículo que hable perfectamente a tu situación y cambie no solo tu alrededor, pero cambie tu disposición? Eso es algo bello. Eso es una bendición de Dios.
unos de mis versículos favoritos en los evangelios se encuentra en Juan 6:68. Y antes de leerlo, déjate digo lo que está sucediendo aquí. La Biblia nos dice que Jesús estaba creciendo en cuán popular era, y mucha gente estaba viniendo a él y lo seguían. Y la mayoría de la gente que lo seguía por los beneficios que traía el seguir a Jesús. Les daba de comer, los sanaba, los defendía, hacía bien muchas cosas. Pero en una de esas ocasiones Jesús voltea y les dice: si no se niegan y toman su cruz, no me pueden seguir. Y dice que mucha de la gente lo abandonó. Ahora, este versículo que vamos a leer, cuando yo me siento desanimado, cuando yo me siento frustrado, cuando me siento confundido, cuando tengo ganas de tal vez rendirme, yo recuerdo las palabras de Pedro. Y mira lo que dice ahí. Y luego Simón Pedro le contestó a Jesús y dijo: ¿y a quién seguiremos, Señor? Si solo tus palabras dan vida eterna. O sea, si abandonamos a Jesús y nos vamos al alcohol, si abandonamos a Jesús y nos vamos a los parties, si abandonamos a Jesús y nos vamos al dinero, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué futuro tenemos? Muchos de ustedes ya probaron esas cosas, ya vivieron en ese mundo y se dieron cuenta que aunque alcanzaron el éxito, que aunque tuvieron educación, que aunque tuvieron dinero, les hacía falta algo. Les hacía falta vida, verdad y dirección de Dios. Y ese es el beneficio que la presencia de Dios trae a un hogar, que yo creo que hace al hogar bendecido. La segunda cosa que vemos ahí es la provisión de Dios. El segundo beneficio de la presencia de Dios es la provisión de Dios. Dentro del arca había un frasco con maná que Dios les había dado, y el maná representa la provisión de Dios. Josefo, el historiador, dice que antes de que el arca llegara a la casa de Obed-edom era pobre, pero después de esos 3 meses su hacienda creció. Ahora, yo no te estoy predicando un evangelio que te promete riquezas materiales, pero sí es un evangelio donde Dios dice que Él es nuestra provisión, que Él suplirá todas nuestras necesidades. El salmista en el versículo 23, capítulo 1, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y un hogar que hospeda la presencia de Dios, denle un aplauso. No quiero. Y un hogar que hospeda la presencia de Dios es un hogar que puede contar con la provisión de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero aquellos que lo hemos experimentado podemos testificar a esto, y de pensarlo quebranta mi corazón, de pensarlo me anima a seguir sirviendo al Señor. Y es lo siguiente: la provisión de Dios siempre es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo no he tenido todo lo que quiero, pero tengo más de lo que merezco. Y no porque he trabajado duro, sino porque su favor y su provisión están en mi vida y en mi hogar. En Filipenses 4:19, mira lo que dice ahí. Dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras, ahora entiende, necesidades. ¿Ok? El teléfono nuevo de iPhone no es una necesidad. Dios no me quiere porque todavía estoy con el 6 y quiero el nuevo. Es para que le diga a sus hijos. No se crea. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Ahora entiende esto es lo bello. No solo Dios promete proveer todas nuestras necesidades, pero mira esto, yo creo que este es el jugo de este versículo. Dice: conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Tú y yo damos de lo que tenemos. Y si no tenemos mucho, no podemos dar. No, sí puede dar algo. Todos podemos dar algo. Pero damos de lo que tenemos. Y muchos no tenemos mucho, pero tenemos que dar. Ahora,
Este versículo nos dice que Dios nos da conforme a sus riquezas en gloria. Y a Dios le pertenece todo. A Dios le pertenece todo, el oro y la plata. Él es el dueño de todo lo que ha creado. O sea que cuando Él nos da, Él no nos da de su pobreza, sino de sus riquezas. Eso es bello. Eso es algo hermoso. Eso es una bendición. Ahora, quiero hablarte de algo que yo creo que es esencial que entendamos cuando se viene a la provisión de Dios y entender que Dios es nuestra provisión. Y yo sé que a muchos no les gusta y algunos de ustedes tal vez dicen, ¿ves? Por eso yo no voy a la iglesia, porque siempre hablan del dinero, porque siempre el dinero. Yo casi no hablo del dinero, solo cuando es necesario. Y hoy es necesario. El diezmar es algo que trae bendición a tu hogar. El diezmar no es el darle dinero al pastor. Es un acto de obediencia, confianza y de bendición. Es un acto que dice, yo no confío en mi dinero por mi provisión, pero confío en ti. Porque tú sabías que Dios puede hacer más con tu 90% que lo que tú puedes hacer con tu 100%. Si tú quieres experimentar la provisión de Dios, una de las cosas que tienes que hacer es obedecer eso y dar. Algunos de ustedes dicen, pero es que Néstor, yo no puedo dar el 10%, estoy tan ahogado en mis drogas y todo eso que yo no puedo. Comienza con algo. Comienza dando el 5%, el 7%, el 8%, pero no te quedes ahí. Trabaja hasta que por lo menos llegues al 10% y puedas dar más. Y hay algunos que dicen, pero pastor, ¿qué no sabe usted que el diezmo en el Nuevo Testamento no se repite? Yo lo entiendo, pero ¿sabes qué dice el Nuevo Testamento? Que en la manera que demos será dado y que debemos de dar abundantemente. 10% no es abundante de 100. Si tú quieres vivir en el Nuevo Testamento, tienes que dar más. ¿Cuál prefiere? Ya no le gustó esa, ¿verdad? Dios es nuestra provisión. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, cuando me apunté para ir al instituto bíblico, yo sabía que Dios tenía un llamado en mi vida. Y yo siempre he comparado esa etapa de mi vida con Jonás, porque yo ya me había inscrito para entrar al instituto bíblico y mejor me fui a México. Y lo que debía de haber sido un viaje de 2 semanas terminó siendo un viaje de 3 meses. Y me trajeron, no me vine. Pero una de las razones, una de mis preocupaciones que yo no quería ir al instituto es porque yo sabía que mis padres no eran de mucho dinero y que iba a ser una carga. Pero ¿sabe qué aprendí en mi tiempo ahí? Que Dios es fiel. Que Dios es un proveedor. Yo sé que usted oye de los predicadores que le dicen que Dios nos manda dinero de donde menos lo esperamos y de maneras milagrosas. Y no es un cuento que le contamos para animarlo, es una verdad. Es una verdad, pero porque estamos y sabemos que Dios es nuestra provisión. La tercera cosa es de que el tercer beneficio de la presencia de Dios es el poder de Dios. Es el poder de Dios. La vara de Aarón representa el poder de Dios en nuestro hogar. Déjame decirte que sin Dios casi todo es imposible. Pero con Dios nada es imposible. Algunos de ustedes tienen hijos rebeldes y lo que necesitan es el poder y la sabiduría de Dios. Algunos de ustedes, sus matrimonios están en ciertas dificultades que lo que necesitas es el poder de Dios en ese matrimonio, en esa situación. Y una familia, un hogar que dice, vamos a hospedar la presencia de Dios, cuenta con el poder de Dios. Y con Dios no hay nada imposible. Mira ahí Efesios 3:20 lo que dice. Mira lo siguiente, dice, y aquel que es poderoso, ¿ok? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en.
El tercer beneficio es el poder de Dios. No solo la palabra de Dios que nos da vida, que es verdad y nos da dirección, no solo la provisión de Dios, pero también el poder de Dios. El poder de Dios para seguir adelante, el poder de Dios para no rendirnos, el poder de Dios para vencer los obstáculos. Ahora, tú no sé si lo sepas o no, pero tú y yo tenemos algo que es mucho mejor que lo que los israelitas tuvieron en el arca del pacto. ¿Sabías eso? Porque yo no quiero que te vayas de aquí y vayas a la librería cristiana a comprar un arca del pacto y ponerla en el centro de tu casa. Tú y yo tenemos algo mejor. Tenemos al Espíritu Santo. El arca del pacto era la presencia de Dios y los israelitas vivían alrededor de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es la presencia de Dios en nosotros. Tenemos algo mejor que lo que ellos tuvieron. El arca era una bendición para ellos, pero Dios nos prometió el Espíritu Santo. Ahora, ¿sabías que el Espíritu Santo es la palabra de Dios, es la provisión de Dios y es el poder de Dios? Déjate lo compruebo. El Espíritu Santo es quien nos enseña y trae a vida la palabra de Dios. Jesús dijo acerca de Él que Él los guiará a toda verdad. Él dijo que el Espíritu es vida. El Espíritu Santo no solo es la palabra de Dios, pero también es la provisión de Dios. Jesús dijo que era para nuestro beneficio que Él se fuera, porque si no, no pudiera venir el Espíritu Santo. Es la provisión de Dios, es el maná del cielo, es el poder de Dios también. En el libro de Hechos, Jesús le dice a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen a José Cuervo? Nadie quiere ser honesto. Sea honesto. Dios ya lo perdonó, ya lo salvó. ¿O todavía no? ¿O todavía lo está conociendo? Espero que no tenga reuniones con José Cuervo, Aunque usted no lo quiera admitir, yo sé que usted sabe de quién estoy hablando. Cuando usted iba a hacer amistad con José Cuervo, usted iba y lo traía a su casa, o se iba a un parque, o yo no sé a dónde iba. Pero lo que hacía era que comenzaba a tomar José Cuervo. Y José Cuervo se iba de una botellita a estar en usted. Y cuando José Cuervo cuando José Cuervo entraba en usted, comenzaba a tomar un efecto. Comenzaba a caminar diferente. Comenzaba a hablar diferente. De repente le gustaban las rancheras. De repente amaba a su esposa. De repente su esposo ya no era tan gordo. Sus hijos eran bien comportados. ¿Por qué? Porque José Cuervo tenía un efecto en usted. Porque estaba en usted. Ahora, José Cuervo no era permanente y era algo que nos engañaba. Y de la misma manera que el José Cuervo o cualquier otra sustancia entraba en usted y hacía un efecto en usted, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Él quiere que te llenes de Él para que la manera como caminas cambie, para que la manera como hables cambie, para que de repente te den ganas de levantar las manos y de veras adorar a Dios, para que puedas amar a tu esposa, para que puedas creer cosas buenas de tus hijos. Eso es lo que la presencia de Dios hace en un hogar. Mira lo que dice ahí Gálatas 5:16. Dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. ¿Te recuerdas la semana pasada te dije que la obediencia desata la bendición? Mira cómo se conecta al tema de hoy. Él dice: obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. No solo no lo harán, pero que no lo desearán.
Somos una iglesia pentecostal, somos una iglesia que creemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa de Dios, es la presencia de Dios. Tenemos que hacer cambios en nuestros hogares para que el Espíritu Santo tenga la libertad, para que nos cambie, para que nos ayude a tratar con el pecado y pueda haber bendición en nuestro hogar. Porque mira, donde Dios habita, Dios bendice. Donde Dios habita, donde Dios hace casa, Dios bendice. Algunos de ustedes, después del mensaje de hoy, tienen que ir a su casa y quebrar ciertos CDs, cancelar ciertos canales, borrar ciertas amistades, tener ciertas pláticas con ciertos individuos, para que puedan decir, no solo con palabras, pero con hechos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a hospedar la presencia de Dios para que haya bendición en nuestro hogar. ¿Y sabes qué? No vas a poder hacer esas cosas, no vas a poder quebrar los CDs, no vas a poder cancelar, no vas a poder hacer cambios, no vas a poder implementar nuevas cosas sin la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es que Él dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu Santo. Él hace la diferencia. Me gustaría hacer dos cosas muy rápido con ustedes. Y la primera, me gustaría que inclinaran su rostro y cerraran sus ojos por un minuto. Si tú estás aquí esta mañana y no tienes una relación con Jesús, si nunca le has dicho, perdóname por mis pecados, nos gustaría que lo hicieras esta mañana. Ahí ese es tu primer paso. Cuando tú permites que Jesús trate y borre tu pecado, podrás estar en una posición para hospedar la presencia de Dios y poder experimentar las bendiciones de Dios. Ahora, yo no te estoy preguntando si conoces la historia de Jesús. Si la conoces, qué bueno. Yo no te estoy preguntando si te gusta la iglesia. Ojalá y te guste, debería de gustarte. Pero lo que te estoy preguntando en esta mañana es, ¿tienes una relación con Jesús? Y si no la tienes, me gustaría guiarte en una oración para que invitaras a Jesús a tu corazón y le pidieras perdón por tus pecados y permitieras que Él cambiara y transforme tu vida y la de tu familia. Y me gustaría que todos aquellos que han hecho esa oración anteriormente me ayudaran a repetirla por el bienestar de aquellos que la hacen por primera vez. Repite después de mí. Padre Celestial, vengo delante de ti y me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tu Hijo Jesús pagó por ellos en la cruz. Te abro mi corazón para que seas mi Señor y Salvador y me transformes y sea de bendición y mi familia sea bendecida. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Ahora